Bom, então, bom dia a todos aqui de volta. É um prazer enorme ter esse fechamento de semestre junto com os nossos convidados, Sara Valente e Marcelo Ertotegui. Ertotegui, very close, sim. E a gente está, né, nesse momento, essa é a última palestra também do Conversas de Meio-Dia dentro desse ciclo remoto. A gente vai ter uma, né, Sara e Marcelo, eu não sei, vocês me entendem bem assim? Preferem que eu... Entendemos 85%. 85%. Ok, no, quería ponerlos sobre el contexto. Estamos en la última semana de un periodo de enseñanza remota que fue la primera en la universidad, así que tenemos los alumnos bastante cansados, pero están ahí, así, el cierre con vosotros era ese intento de ánimo y de creatividad y de un flujo de ideas que pulsa, literalmente. Así que quería agradecerles muchísimo por la disposición, por estar con nosotros, tanto en el contexto del concurso, cuanto como con esta charla hoy. Es muy significativo para nosotros poder, dentro de la universidad, difundir el trabajo de prácticas jóvenes e interdisciplinares. Yo veo el trabajo de vosotros como un modelo que dá muita luz para as pessoas que não pensam na arquitetura de uma forma lineal e única. E então, eu vou fazer uma apresentação muito breve de vocês em português, e aí les passo a palavra. Chévere. Gracias. Então, pessoal, o Stereotank é um estúdio de design fundado por Marcelo Ertotegui e Sara Valente, dedicado à pesquisa e exploração dos fundamentos comuns entre arquitetura, arte e som. O estúdio funciona como um laboratório de design e criação de artefatos arquitetônicos, instalações imersivas, objetos híbridos e instrumentos, muitas vezes usando materiais reaproveitados e sistemas pré-fabricados. O foco do Stereotank é reinventar o programa com os recursos existentes, com o objetivo de ver as coisas antigas com um novo olhar, apoiando-se na simplicidade e na intuição, compreendendo a paisagem urbana como meio, como um dos principais interesses nessa escala, que é a ativação do espaço público por meio da inserção de projetos participativos que envolvam, entretenham e eduquem os usuários. A Sara e o Marcelo são arquitetos de origem venezuelana, eles são formados na Universidade de Caracas, e eles têm um mestrado na Universidade de Colômbia, em Nova York. Ambos estiveram nos Estados Unidos por muitos anos, principalmente seguidos, né, do período Chávez na Venezuela, que foi um período que, de certo modo, impediu o retorno deles à Venezuela após um período de formação profissional nos Estados Unidos, e eles estiveram em colaboração com diversos escritórios nos ambientes profissionais, tanto em Nova York quanto hoje em Miami, e eles lecionam também na Florida International University, e o curso deles tem um enfoque em arte pública e a intersecção entre arquitetura e arte pública. Então, eu sou grande admiradora da trajetória deles, a resiliência e a força, né, quase ao longo de tantos anos, são grandes sobreviventes da prática da arquitetura de uma forma nada convencional. Eu acho que a gente tende aqui no Brasil a entender a prática profissional nos Estados Unidos e em outros contextos como algo possível e muito mais fácil, mas não é. E o que eles propõem como independência e provocação é um modelo, eu acho, para todos nós, e tem muito da nossa cultura sul-americana, e isso acho que vocês vão sentir e perceber na nuance criativa do que eles apresentam. Então, é um prazer enorme recebê-los
nesse contexto aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e passo a palavra para a Sara e o Marcelo. Gracias, Marina. Gracias, Marina. ¿Prefieren que hablemos en español o en inglés? Ojalá y pudiéramos hablar en portugués. Español. Perfecto. Bueno, antes que nada, queremos agradecer a Marina y a la FAO por tenernos hoy, y nuestra universidad y bueno, nuestra Facultad de Arquitectura en Venezuela, donde los dos estudiamos, también se llama FAO. Tenemos recuerdos muy bonitos y enseñamos también ahí, y estamos en contacto, de hecho, con la universidad. Entonces, hacer este otro link, esta línea, también más abajo en Sudamérica, para nosotros es realmente importante y un placer muy grande. Bueno, vamos a empezar. Ok, vamos a share the screen, compartir la pantalla para ver, presentado aquí. Generalmente presentamos en inglés, pero esperamos hacer lo mejor posible en español. Sí, es okay. Sara, si pueden, hablen despacio, ¿ok? Ok, perfecto. Ok, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Algo full screen. No, yo lo hago. Ok. Bueno, bienvenidos. Vamos a presentar algunos proyectos, una selección de proyectos de Stereotank. Como Marina mencionó, Stereotank es un estudio de diseño, arte y arquitectura, que nació con la necesidad de, bueno, debo empezar diciendo que nosotros trabajamos en oficinas de arquitectura por muchos años, y Stereotank nació de la necesidad de hacer proyectos con resultados más inmediatos. Como todos sabemos, en la arquitectura es una profesión de mucho tiempo. Construir edificios es algo que toma años, o sea, hasta el más pequeño edificio puede tomar años. Y Stereotank nació de esa necesidad de probar, de como un territorio de prueba para resultados más inmediatos. Podemos decir que nos encantan los objetos en general, todo lo que es hecho por la mano del hombre, cualquier tipo de artefacto artificial que podamos nosotros reusar o reutilizar, sacar del contexto original y utilizar en otro contexto diferente. Ya sean objetos que están en desecho, desuso, y conseguir nuevas potencialidades del objeto en un contexto diferente. Todos los proyectos que vamos a presentar acá están bajo esta premisa de esta combinación de objetos. Todos tienen la misma fórmula, el objeto A más el objeto B. Todo proyecto comienza así. Y bueno, vamos a empezar con el primer proyecto. Para el primer proyecto estamos en el Lower East Side. Esa es una zona de New York City, como ven en el mapa central, y es una zona muy querida para nosotros porque es prácticamente el trayecto de casa al trabajo. Pudimos presenciar cómo esta zona en el tiempo fue cambiando. Originalmente, para esta zona de la ciudad, como ven aquí representado con este marco rojo, había un proyecto capital de renovación de este espacio público. Como pueden ver en las fotos, este espacio comprendía lo que llaman en inglés pedestrian mall, que es esta franja de espacio usable por el público, pero que a lo largo de la historia había tenido ya diferentes transformaciones.
Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a trabajar en el proyecto, este espacio estaba muy decaído, muy en desuso, y, y todo el propósito del proyecto era aquel de darle un uso, una vida temporal, hasta que el proyecto capital pudiera venir del sur hasta el norte, donde nosotros estábamos ubicados. Como ven hacia la derecha, estos son los primeros 3 sites, bueno, los 3 sites que escogimos, y un poco para darles contexto de este proyecto, nosotros colaboramos con unos amigos que también vivían en la zona, y con una non-profit organization que se llama Hester Street Collaborative. Toda la idea era trabajar en comunidad, trabajar con personas de la zona, y al mismo tiempo hasta nosotros pertenecíamos a esa comunidad. Entonces, ayudar a la comunidad a mejorar este espacio, al menos temporalmente. El proyecto se llama Malterations, mall de los pedestrian malls, como estos bulevares largos, y las posibilidades de alterar el espacio urbano. Al principio del proyecto, estábamos en esta sesión de proponer varias ideas de cómo activar el espacio con diferentes dispositivos urbanos, de los cuales desarrollamos algunos como idea, como la idea de cubrir, la idea de transportarlo, la idea de mobiliario urbano, todo con el tema de lo efímero, lo temporal. Y el dispositivo que realmente tuvo relevancia fue el del Compass Bench, que es banco que se ancla a la infraestructura del espacio urbano, pero es dinámico, donde gira, y también en el piso está este mapa que ofrece información sobre el lugar. Entonces es una manera de moverse mientras estás sentado y aprender sobre el lugar. Por esa razón lo llamamos el Compass Bench. En español sería la brújula banco. Y para eso estamos buscando qué material podíamos usar como de reuso para generar este objeto, y nos encontramos con estas barreras de construcción que son muy usadas en la ciudad de Nueva York. Están en todas partes, en todo construction site, en toda obra. Y de hecho, esta fotografía es precisamente de la renovación del bulevar más hacia el sur. Exacto. Y bueno, ese objeto, este tronco de madera, es un objeto que nos encanta y queríamos ver cómo reusarlo. Y básicamente, combinándolo con otros objetos también reusados, esta idea de anclar la rueda a un lado y generar el Compass Bench. Para esto, el resto de los materiales, o realmente todos los materiales usados, fueron obtenidos del área cercana, y todos absolutamente reciclados. Había también una especie de sinergia con estos objetos reusados y cómo el proyecto se estaba dando a cabo, porque nosotros recibimos un grant, una beca de parte del Departamento de Transporte de New York City, y con ese dinero estábamos prácticamente haciendo el proyecto. Entonces, como ven acá, tenemos unos construction drawings, unos dibujos para construcción con detalles de la pieza, y estos fueron los dibujos que nosotros usamos para la construcción, pero también los dibujos que fueron enviados al ingeniero estructural del Departamento de Transporte, quien tenía que aprobar y especificar exactamente cuáles eran cómo era el anclaje al piso. Estas son unas fotos del proceso. La instalación tomó varios meses durante el verano, precisamente porque la idea era la de colaborar con la comunidad, y esto tomó tiempo. Trabajamos con diferentes escuelas de la zona, y finalmente, como ven, empezamos a dibujar los mapas en el suelo,
Y luego empezamos también la construcción de los benches. Acá hay una foto del delivery. ¿Ustedes pueden ver este vídeo? Sí, se mueve. Se está moviendo, sí, ok. Es el día de la instalación en la izquierda, donde estaba el ingeniero de la ciudad supervisando, y en la derecha el día de pintar. Hicimos 5 de estos bancos a lo largo de los 3 bloques. Cada banco se situaba en un extremo del bulevar. Eran 3 pedazos de bulevar y cada banco estaba en cada extremo. Y entre ellos se conectaban con esta línea o serie de momentos. Esta línea tenía digamos, la idea de conectar estos puntos, pero al mismo tiempo servir como una línea de tiempo para contar la historia del lugar. Entonces, en diferentes de estas bandas se pueden observar letras, números, y estas la llaman también The Avenue of the Americas, la Avenida de las Américas. No, de immigrants, perdón, de los inmigrantes, por la cantidad de olas de inmigración que pasaron durante los años y los siglos, digamos, en esta zona de New York. También tenía un poco el trabajo de recordar cómo en estos bulevares, en la historia, había un tren que pasaba aéreo por este lugar. Entonces, esta es un poco la sombra de ese pasado. La instalación duró, bueno, tenía el permiso de estar instalada por 1 año y luego creo que terminó estando casi 2 años. Y como les contábamos, esta era un punto medio entre nuestra casa y el trabajo, y entonces pudimos documentar a lo largo de los meses y a lo largo de las temporadas diferentes maneras de cómo las personas lo usaban, en algunos casos hasta mejorado para la comodidad, y en otros casos de manera más informal o de juego. Ups. Ok, eso fue Multirations. Ahora, ahora los llevamos siempre a New York City, al segundo proyecto que les vamos a mostrar. Esto ocurrió en el 2012, perdón, durante un festival que ocurre en la ciudad en el verano. Y como pueden ver a la derecha, este es el póster del festival, en el cual hay una línea que es Park Avenue y también se conecta con Lafayette, en la cual se cierra los carros y solamente está abierta para personas que caminan, personas que usan sus bicicletas, y es la idea de abrir la ciudad para los peatones. Y como pueden ver, hay puntos de paradas de descanso, y en cada uno de estos puntos hay diferentes actividades, pueden ser culturales, pueden ser de deporte, y el Departamento de Transporte nos invitó a proponer una idea para ese que se llama Astor Place Rest Stop, más o menos en la mitad. Para esto decidimos crear una instalación que combinara la idea de la caja de música con la bicicleta, de una manera de usar el elemento que es la bicicleta, que era como el elemento que más relevancia tenía en este evento. ¿Cómo se puede hacer música pedaleando, básicamente? Lo llamamos el cyclophone, y para esto, bueno, hicimos unos primeros sketches entendiendo cómo podía a través del hit, de la rotación, generar sonido. Para esto mostramos los sketches al Departamento de Transporte, les gustó la idea y sí nos propusieron como proponer el objeto, pero reusando materiales, que es algo que nosotros recibimos, bienvenimos para hacer, y eso fue lo que hicimos. Con todo objeto, planificar cómo hacer esta máquina. La máquina consiste en un aro que contiene estos tubos de PVC
donde tiene un eje que gira y golpea el tubo, la boca del tubo con una goma y hace el sonido. Cada tubo tiene un largo diferente y por eso produce un tono diferente. Dependiendo de la velocidad con que pedalee el usuario, se generan diferentes ritmos y armonías. Estos fueron los dibujos que presentamos a la ciudad. Sí, una vez más tuvimos que lidiar con la ciudad en cuanto a cómo anclarnos al suelo y también cómo pensar en que esta instalación tenía que estar presente por 3 semanas, que era la duración del evento, pero también tenía que de alguna manera funcionar o existir en ese espacio urbano donde estábamos ubicados, que era Astor Place. El proceso fue también muy casero, digamos, y en nuestro taller tuvimos diferentes versiones o digamos también personas colaborando y ayudándonos. Y finalmente transportamos a Astor Place, que lo ven aquí a la derecha abajo, un lugar intensamente poblado, un link, un punto en la ciudad de mucha comunicación. La Universidad de, ¿cómo se llama? Cooper Union está ubicada ahí, ven ese edificio marrón, y bueno, un lugar muy intenso, de mucho flujo. Aquí ven la obra terminada. Hicimos 2 de los cyclophones. Uno estaba construido con PVC, tubos de PVC, y el otro era con tubos de cobre para generar sonidos diferentes. De esto tenemos un video, pero sabemos que como estamos haciendo la transmisión por internet, se puede oír cortado. Entonces lo que vamos a hacer es enviar un link al chat para que ustedes lo puedan oír mejor. Si tienen audífonos, sería aún mejor. Ahí mandé el link, está en el chat. De todas maneras lo vamos a intentar. Lo vamos a poner aquí, pero sabemos que se va a ver cortado. Vamos a ver. Sí. Sabemos que el video se vio cortado, no sabemos si el audio se escuchó cortado, pero esperemos que por lo menos ahí tienen el link para verlo mejor. Como ven acá, en esta imagen se ve cómo el sistema está conectado a la bicicleta, pero la idea era era justamente que máquina pudiera también existir sin la bicicleta. Entonces pueden ver una manivela a la altura como del eje de la instalación. Un poco la imagen en el contexto del día del festival. Para toda la familia. Ok. El próximo proyecto. Nuestro próximo proyecto, avísenos si nos ven que vamos un poco lento. Marina, tenemos un límite de tiempo. Va perfecto, Sara. Vamos bien. Sí. Ok. Este proyecto se llama Little Free Library en New York City y estuvo organizado por el Architectural League y Penn World Voices para traer el concepto de Little Free Library físicamente a la ciudad de New York, Manhattan. No sé si han visto alguna vez esta cajita que tiene libros. Es prácticamente una manera de la comunidad de hacer un intercambio de libros que ya no se usan en la casa y prácticamente hay como un poco una póliza de take a book and return a book. Toma un libro y regresa un libro. Paradójicamente, en New York City hay de todo, pero no existía ni una de estas cajitas. Así que se abrió una competencia para construir 10 pequeñas librerías con la intención de repensar la caja, repensar la librería como tal. Para esto
combinamos la idea de la biblioteca con la idea del el paraguas o sombrilla. Es el Little Free Library. Y básicamente lo que hicimos fue agarrar un tanque de agua, voltearlo, poner una estructura y ponerles, para hacerlo habitable. La idea de este proyecto era romper el formato del típico Little Free Library, la pequeña biblioteca, y hacerlo más como un formato urbano que sea habitable, que te pudiera como separar un poco del ruido de la ciudad, permitiéndote entrar y buscar la colección de libros. Estos fueron los dibujos que producimos para este Open Source Project. Así fue como la base del proyecto se hizo. Era requerido que el proyecto fuera compartido. Entonces, estos dibujos se pueden encontrar en la página web del Architectural League y quien quiere puede seguir las instrucciones que están prácticamente planeadas para ser lo más eficiente posible en cuanto a uso de madera, en cuanto a cantidad de cortes, etcétera, con también como enlaces para poder conseguir las piezas fácilmente. Un poco el proceso también en nuestro workshop y este es ya el resultado final instalado en el site. Este site era muy cerca de Soho, en una zona landmark que tenía una preservación histórica importante y por eso tuvimos que hacer ciertos ajustes en el diseño para que la pieza no estuviera anclada directamente al piso, pero que pudiera sostener cargas de viento, etc. Entonces, una de las maneras de sostener el viento y esa presión era la de perforar el tanque de agua para permitir que el viento fluyera y no causara que la biblioteca pudiera caerse. También en la base pusimos pesos, pero esto era una manera de ayudar con eso. Estas aperturas terminaron siendo también una parte importantísima de cómo esta biblioteca funcionaba en la ciudad y cómo se creaban conexiones con el exterior muy específicas con estas ventanas muy pequeñas, pero también cómo sucedían conexiones del exterior hacia el interior. Aquí está Marina. Aquí está Marina también. Qué casualidad. Y el contexto del edificio donde estuvo. Esto estuvo aproximadamente, no sé si un año, y luego el edificio estuvo en renovación y la biblioteca tuvo que moverse a un parque en un vecindario cercano y que está todavía ahí. La adoptaron. Sí, afortunadamente. Bueno, como mencionaba Sara, la premisa del diseño era que fuera de open source o fuente abierta. Eso quiere decir que cualquiera, no tiene copyright, sino que cualquier persona puede hacer para una propia. Y esto fue un caso en Grecia, Tesaloniki, una non-profit que nos llamó ellos querían construir la de ellos. Y bueno, donde nosotros pudimos ayudar es sobre todo, ellos tenían que conseguir todos los materiales, como bien se ve, necesita ser súper custom design, que es todo lo que tenga la disponibilidad del material. Depende del tanque con que consigas el resultado. Estando en Europa, obviamente no encontraron el tanque que nosotros habíamos especificado. Entonces, lo que encontraron fue un tanque de recogida de uva para la fabricación del vino. Y lo que nosotros pudimos dar un input en reproporcionar el dibujo para que ese tanque con diferentes dimensiones todavía funcionara correctamente. Y además de eso, también incluimos unos cambios que habíamos aprendido del proyecto anterior. Uno de ellos era la creación de más espacio para poner libros. Muchas veces nos encontramos en la duración que la biblioteca tuvo en el site en Soho, que la biblioteca estaba sobrepoblada de media, no solamente libros, habían CDs y cualquier tipo de medio de comunicación.
y en este caso quisimos ampliar el espacio. Este proyecto también fue en New York City. Lo organiza el Times Square Alliance cada año para la celebración del Día del Amor de San Valentín, que es en la época de febrero, como saben. Y en esta imagen pueden ver 6 corazones o 6 estructuras que fueron hechas para celebrar el Día de San Valentín. Fuimos invitados para hacer una propuesta para participar siendo la 7ª escultura. Para esto decidimos tener como nuestro enfoque de buscar el lado sonoro del corazón y cómo hacer la instalación algo que sea interactivo, que la gente pueda tocar musicalmente como instrumento. Para eso la idea del corazón más la batería nace Heartbeat, el latido en español, y para esto tuvimos que buscar un objeto que pudiera, como a través de su transformación, llegar a la forma del corazón. Conseguimos estos tanques, cisterna, que generalmente están diseñados para estar subterráneos y por eso tienen esta estructura reforzada, y cortando el tanque en diagonal y haciendo la rebatida del mirror, del espejo, podíamos obtener la forma del corazón. Fue también muy importante para este proyecto conseguir elementos que tuvieran una capacidad estructural muy buena, y como Marcelo dijo, el tanque está hecho para estar bajo tierra y recibe una presión muy fuerte de los elementos, y también su materialidad resiste el tiempo. Nosotros pensábamos en 2 cosas, en el tema del tiempo en febrero en New York City, donde hace mucho frío, hay nieve, humedad, sequía, muchos cambios climáticos, lluvia, pero también existe el tema de la cantidad de personas que están en ese punto de la ciudad, que es Times Square. Hay más de 300.000 personas al día pueden llegar a estar en esta plaza en la ciudad. Eso nos llevó a trabajar con ingenieros estructurales, ingenieros de sonido, ingenieros de iluminación, para producir esta pieza que estuviera, digamos, armada para digamos, enfrentar esta serie de elementos. Y como ven acá, la pieza está, el tanque funciona como una piel, y por dentro tiene una estructura en metal especificada por los ingenieros, y está anclada a una plancha de metal, la cual funciona para mantener la estabilidad de la pieza. También en Times Square no podíamos conectarnos directamente al piso por ser un proyecto histórico. Bueno, realmente no histórico, había sido renovado hace muy pocos años, pero la piedra que se usó no permitía hacer esto. Entonces, esta fue una de las premisas del proyecto, no tocar el suelo. Nos trabajamos con una compañía de fabricación en New Jersey, que nos puso el espacio disponible porque tenían un galpón abierto que no estaba en uso en ese momento, y las planchas de metal se fundieron, 2 o 3 planchas que eran más finas, que ellos tenían de desecho, digamos, y también todos los perfiles logramos conseguirlos en este taller, digamos, para bajar un poco los costos. Aquí ven al ingeniero, se llama Terence de Arup, una compañía muy grande que trabaja en New York y en diferentes lugares del mundo, haciendo pruebas de sonido. La idea para esta pieza era crear un corazón que tuviera su propia vida. El corazón late, el corazón se prende y se apaga al ritmo del latido, pero la instalación también es activada por los usuarios. Entonces tiene una serie de instrumentos que ahora les vamos a mostrar, que son orientados a la percusión, lo cual se relaciona al latido, y en este momento estábamos haciendo las pruebas de cómo este corazón iba a hacer esas respuestas, ¿no? Se iba a pausar su latido cuando las personas se acercaran, y iba a prácticamente responder de una manera diferente.
pruebas de iluminación. Insertando los instrumentos de percusión. Los vamos a ver más en detalle un poco más adelante. Y aquí cómo la luz se puede apreciar a través del material. Si algo tiene muy bueno este material es esa transparencia, pero que aún mantiene el color original. Lo que ven allí con negro son las tapas originales de los tanques. Entonces, esa es un poco la idea de reusar un elemento y buscar sus potenciales nuevas, de la cual hablábamos al principio de la charla. Los instrumentos dialogan con la pieza, usando la pieza como base para el diseño. Este fue el día de instalación. Nos pidieron llegar a las 4 de la mañana, de una hora donde básicamente hay la menor cantidad de gente posible en Times Square. Y todavía hay. Sí, y bueno, y con ese frío terrible, pero bueno, logramos diseñar y calcular todo con previa planificación para que hacer la instalación lo más rápido posible. Esta es la... podemos ver de un lado, tenemos los tambores de percusión, y del otro lado teníamos otros instrumentos. Teníamos una conga, teníamos otros tubos de PVC y también un pad de percusión electrónica. Esta ficha se usó para ponerla en un póster al lado de la instalación para que los usuarios supieran qué instrumentos estaban en la pieza y cómo usarlos. También teníamos un xilófono. Bueno, este es el lado de la conga, el electronic pad y el PVC, y luego el otro lado teníamos los tambores y el xilófono con barras de aluminio. Desde el mismo día empezó el uso, pero aquí también tenemos un video, a ver que también vamos a pasar el link, ya que vale la pena. Un segundito. El día del opening decidimos hacer una celebración e invitar a un grupo de percusión que se llama Mantra Percussion. Son 6 percusionistas que trabajan como una banda, y cada uno de ellos podía ocupar un diferente lugar de la instalación. Este es el día del opening. Cuando habíamos mandado el documento para la competencia, para participar en la competencia, recibimos una llamada del comité de jurado, y nos preguntaban si este sketch podía hacerse realidad. Este sketch proponía la idea de reusar la instalación para un futuro, convirtiéndose en una silla, en un asiento urbano. Y prácticamente el comité nos pidió que hiciéramos esta transformación en el sitio 3 semanas después de la instalación, y convertirla en una silla en el sitio. Entonces, trabajamos muy de cerca con los ingenieros para que toda la estructura y todos los elementos estuvieran ya en el diseño original del corazón, y para que la transformación en el site fuera lo más fácil posible. De hecho, lo único que tuvimos que hacer fue rotar columnas en posición horizontal para convertirlas en vigas, y rotar los 2 lados de los tanques.
el propósito de la transformación era que la forma del corazón era muy específica y era como mucho trabajo para una pieza que solo iba a vivir un mes. Entonces, esto nació de la necesidad de hacer una pieza que viviera más tiempo. ¿Cómo podríamos adaptar o reutilizar la instalación en una forma que pudiera vivir en otros contextos? Dando un poco honor al costo, al trabajo de todos estos materiales de gran valor, entre comillas, ¿no? Estos fueron los dibujos de construcción. Y bueno, luego de Times Square, donde estuvo la última semana del mes, de todo el mes que estuvo el corazón, fue movilizada a otros lugares, donde fue a Dumbo en Brooklyn, a Fort Greene Park, en Brooklyn, y también en Harlem. en el Bronx. En Bronx, en Fordham Plaza. Y para nuestra búsqueda en el reuso de los materiales, una vez más con este proyecto nos damos cuenta cómo esos elementos innatos del objeto que participan en una función diferente, luego siguen participando en la vida del objeto, incluso cuando el objeto trasciende y se convierte en otra función. No sé si vieron en el vídeo, si lo lograron ver bien, como uno de los músicos, tal vez el más atrevido, empezó también a tocar el material corrugado, produciendo un sonido que era único de la pieza. Y asimismo vemos como estas aperturas que funcionaron por un tiempo para limpiar el tanque internamente, luego funcionaron como un lugar donde el tambor encajaba perfectamente, ahora eran unas ventanas de un lado al otro del bench, la silla. Bueno, tenemos dos proyectos más que mostrar. Estos ya no son en Nueva York, aquí ya nos fuimos a Miami en el 2017. El primero, bueno, debo aclarar que una vez que nos mudamos, nos encontramos con que Miami es muy diferente a Nueva York en muchos términos, pero sobre todo en cuestión de estas instalaciones efímeras urbanas. Y por esta razón tuvimos como que transformar Stereotank, adaptar Stereotank a este nuevo contexto y buscar también oportunidades desde cero en una ciudad donde prácticamente no conocíamos a nadie. Tenemos familia, pero no tenemos ninguna conexión con ninguna entidad en la ciudad. Empezamos a participar en pequeños festivales de arte donde absolutamente todos son en galerías, en espacios interiores. El uso del espacio público es muy diferente, como decía Marcelo, en New York y en Miami. En Miami la privatización y el uso del carro, también vinculado al tema del clima, es un lugar muy húmedo y muy tropical, como ustedes bien conocen, con tiempos de muchísimo calor. Entonces, es muy diferente esa relación con el espacio público. De ahí nacen estas piezas de interior. Y bueno, para esta primera instalación que hicimos, queríamos usar el agua para hacer música y cómo una gota podría producir un ritmo. Y para eso combinamos la idea de la gota con el secuenciador electrónico, que lo llamamos el Generative Drop Sequencer, donde la instalación consiste en unos, palabra tiene muchas maneras de decirse en español, pero en Venezuela es el tobo o el cubo de agua. Arriba contiene el agua, tiene una perforación en el fondo donde empieza a gotear. Y en los cubos del medio hay unas latas de diferentes tamaños donde la gota golpea y genera un tono diferente. Y luego está el cubo de agua abajo que recoge el agua completa del sistema. Y una vez que el agua de arriba se acaba, vuelve y se pone arriba y es un círculo cerrado. Cada lata estaba amplificada con un micrófono y con efectos.
aquí, un momento. Ok, esta es la instalación como tal, muy simple, como nos encanta trabajar a nosotros con materiales con cero valor para producir un máximo efecto. Estos son los cubos con los micrófonos insertados. También tenían luces. Y luego está, ok, esto es importante, este era los cubos de arriba, tenían estos goteros que uno podía graduar la velocidad de la gota. Y esto es lo que hacía la instalación efectiva en un 100%, porque aquí es donde tú podías graduar y hacer música realmente. Estos goteros provienen de la industria de la jardinería, son para el riego, ¿no? Estas son unas vistas de la lata adentro, en plena acción con el agua. Y ahora también vamos a mostrar un video que vuelvo a pasar el link. También, un momento. Espero que lo hayan podido escuchar bien. Con audífonos se puede apreciar mucho mejor. Y bueno, ese fue el General Job Sequencer. El último proyecto que vamos a mostrar hoy fue en Portugal, en la ciudad de Guimarães, una invitación que nos hicieron para hacer una pequeña una residencia de arte. Esta organización se llama CAA, el Centro para Asuntos de Arte y Arquitectura, y prácticamente tienen a artistas en residencia, y nos fuimos por un periodo de tiempo, y la idea fue organizar una exhibición en su espacio y también hacer una pieza construida ya para un espacio público específico seleccionado. Esta es una ciudad de mucho valor antiguo, es parte del patrimonio mundial de la arquitectura, y queda al norte de Portugal, cerca de Porto, una de las primeras ciudades y fortificada en Porto. Para esto decidimos mezclar conceptualmente la idea de la caja de música con la forma de arquitectura más pequeña posible. Cómo habitar el instrumento musical, cómo habitar la caja de música. A este instrumento lo llamamos el Automatic Music Machine, o la máquina automática de música. Y para esto, como era un trabajo que teníamos que hacer en el lugar, básicamente fuimos solamente con madera, en este caso, y con algunas piezas de aluminio. La pieza funciona, es esta corona que está en el tope de estas columnas, donde hay un eje que gira, muy similar al xylophone, golpea estas barras de aluminio que se encuentran arriba en 8 puntos diferentes del círculo. Cada barra tiene un tamaño diferente, generando un tono diferente, y muy parecido al xylophone, depende del usuario y la velocidad con que se toque. Para esto la hicimos básicamente en 2 días. Nos facilitaron todo el material y el espacio, afortunadamente. Y este es como la pieza funcionaba en el lugar. Como pueden notar, siempre hay un nivel de prescripción de la calidad del sonido de estas piezas que hacemos. Y eso tiene que ver con el contexto y con cómo el público
va a generar sonido para ellos mismos como un momento creativo, pero también para el entorno. Y como dependiendo del entorno, tenemos diferentes niveles de volumen y diferentes niveles de tipo de armonía. Por eso, en este caso, siendo este lugar un punto muy íntimo de una zona residencial, decidimos trabajar con aluminio. Y lo que decía antes de la prescripción del sonido está un poco relacionada al tema de que estas piezas están tocadas por músicos, pero también por personas que no tienen una educación musical. Y la idea es que el usuario participa con velocidad y con su propia energía, pero la armonía está prefabricada. También para esto tenemos un video. Bueno, cabe destacar que afortunadamente el sonido que esto generó era bastante sutil, armónico, cosa que los vecinos estaban preocupados de cómo iba a sonar esto, si iba a ser muy ruidoso, pero afortunadamente lo que conseguimos fue sonrisas de parte de los vecinos y no quejas, exacto. De alguna manera hay hasta una relación entre estas formas geométricas de la sombra y de la pieza con con el contexto. Como pueden ver hacia la izquierda, los mosaicos Y bueno, ustedes tendrán una conexión fuerte con este tipo de contexto también. Y con esto cerramos y les agradecemos su participación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros, Sara y Marcelo. Es increíble ver todos los proyectos en secuencia. Yo que me acordaba de algunos y he acompañado desde hace muchos años la lucha, ¿no? por defender essas ideias que no tienen un lugar pré-establecido, sino que se mueven entre muchos ambientes de práctica. Yo quería ahora, voy a invitar a los alumnos que hagan preguntas e los professores também que estão acá. Eu estou falando espanhol, gente, desculpem. Mas a gente tem uma pergunta que entrou, que é da Inara, sobre os concursos, quais dos projetos que vocês apresentaram foram contratações por concurso, quais foram contratações diretas, essa dinâmica de como conseguir o trabalho, que eu acho que para os alunos é muito importante, no início de carreira, entender, né, um pouco essas dinâmicas, ainda que elas sejam muito diferentes em cada ambiente cultural, né? Claro. Sí. Mira, en este caso yo pienso que todos fueron por concurso. Creo que el último no lo fue. El último fue una invitación directa y hemos recibido a lo largo de los años invitaciones privadas porque ya teniendo una base de trabajo, un recorrido, pero digamos que los primeros 5 años fue una serie de concursos a los cuales participamos y de alguna manera logramos tener las becas. Algunos fueron concursos para proyectos en particular y otros fueron concursar para becas que la ciudad ofrece. Pero sí, yo creo que es importante decir que por lo menos los primeros 5 años de Stereotank fueron concursos sudados. Sí. Quantos concursos vocês, para cada projeto que vocês ganharam, quantos vocês perderam? Vocês têm essa conta?
150. No, no tantos, pero digamos que 10 puede ser. Sí. Tenemos un gran banco de concursos que no avanzaron, que quedaron nada más en proyectos, pero de alguna manera nosotros los vemos como ideas para proyectos que sí ganaron. Entonces, de alguna manera, todo ese tiempo no está perdido. Podría ser que de 10, 1. Sí, esa es más o menos la proporción. Sí, pero la ciudad donde está facilita mucho eso, porque en New York, por ejemplo, la cantidad de becas pequeñas para proyectos efímeros pequeños es muy grande. En la ciudad, muchos de los proyectos que ustedes vieron fueron basados en un budget de $5,000, que Isso são becas, pessoal, becas são bolsas ou fundos, né, que a cidade disponibiliza através de algumas instituições públicas, né, e no contexto da cidade de Nova York existem algumas agências ainda públicas que disponibilizam fundos, mas são todos por concurso ou por portfólio, né? Exato. E a professora Aline tem uma pergunta. Aline, quer conversar? Eu estou sem o microfone, está me ouvindo? Sim. Estamos, Aline. Então, é sobre a interdisciplinaridade do trabalho, né? Peraí, vou ligar aqui. Primeiro, agradecer, dar os parabéns, é incrível, já conheci o trabalho, mas é uma produção interdisciplinar, né? Vocês têm muitas colaborações, né, na criação do objeto, nas possibilidades, né, e são colaborações tanto, digamos, institucionais, né, assim, que precisam validar o projeto, mas acompanham o processo, né, eu imagino, e também na construção mesmo, né, de saberes que a gente não domina. Aí a minha dúvida é, quais são as principais áreas de colaboração de vocês, assim, né? Quais áreas mais participam desse processo de vocês? E se essa questão do som surgiu por oportunidade, vocês sempre estudaram a produção de som através dos equipamentos? Como é que é? Porque isso é bem específico do trabalho de vocês, né? Então, há uma consultoria para isso ou vocês pesquisam isso e isso vem de vocês mesmo, né? E quais outras áreas do conhecimento normalmente projetam com vocês? Como é que é essa dinâmica por aí? Parabéns, obrigada. Gracias. Bueno, sí es un trabajo interdisciplinar. De hecho, como bien dice Eline, trabajamos con diferentes organizaciones. Por ejemplo, el primer proyecto que les mostramos, trabajamos con una organización sin fin de lucro, la cual organizó toda la movilización de la comunidad para ayudarnos durante la construcción del proyecto. También trabajamos con otros artistas que traen diferentes niveles de diseño, de información o ideas diferentes, pero también nosotros mismos investigamos en áreas en las cuales tal vez no estamos muy cómodos hacia los principios trabajamos para poder ser nosotros mismos los autores de estas áreas. En ese caso, generalmente a nosotros nos gusta colaborar, pero hay veces que el budget es muy bajo y si no tenemos a alguien directamente que quiera trabajar con algo muy bajo, entonces nosotros también hacemos allí llaman el hands-on, las manos sobre el proyecto. También quiero agregar que generalmente los permisos, ¿no? Para hacer todo esto, o sea, la ingeniería, la estructura, todo eso requieren como de un sello profesional que de repente debe ser hecho por el ingeniero estructural, cosa que nosotros no tenemos, somos arquitectos, pero no tenemos el sello de estructura. Entonces ahí es donde empezamos a requerir de estos consultants, de estos consultores. Y bueno, también como arquitectos nosotros podemos imaginar mucho, pero a la hora de realizar necesitamos la ayuda del profesional, por ejemplo, para lo que es la iluminación. ¿Qué tipo de lámpara? ¿Cuánta electricidad? Entonces sí,
para concretar el proyecto es muy necesario. A lo largo de los años, trabajando en oficinas de arquitectura, hemos también conocido personas a nuestro nivel, digamos, también jóvenes, a las cuales les interesa participar. Entonces, hay ingenieros, por ejemplo, que hacen proyectos de high-rise o qué sé yo, pero también por un fee muy, muy pequeño están interesados en participar en algo un poco más lúdico o un poco más efímero, como este tipo de proyectos. Entonces, también eso creo que es como ese recorrido bueno, esa serie de contactos que vamos creando a lo largo de nuestro recorrido profesional o de la base del recorrido. Poco a poco hemos ido siendo más independientes cada vez más, que era siempre un poco nuestra aspiración, trabajar en unas oficinas para entrenarnos, para entender cómo funcionan las cosas, hasta para disfrutar, porque trabajamos en oficinas que disfrutamos mucho, pero a la larga siempre quisimos tener algo nuestro y dar nuestro enfoque. Y bueno, hay proyectos muy afortunados, como el proyecto de Times Square, en el que no había tanto dinero realmente, pero sí había mucho interés. Times Square es muy bueno en organizar cómo hacer publicidad a todos los que colaboran en este proyecto, patrocinando un poco a los patrocinantes. Y en ese sentido fue fácil, digamos, porque había, no en dinero, pero había una remuneración y un crédito mucho más grande de lo que nosotros hubiéramos podido dar con otro proyecto parecido. Mas eu me lembro dos primeiros projetos serem construídos na calçada, no corredor do prédio, dentro de casa, né? Vocês dormiam assim, era o espaço, né, principalmente na cidade de Nova York, ele é muito caro. Então, você ter uma oficina, um espaço para trabalhar é uma coisa de luxo que não tinha. Né? Então, isso tudo veio depois, e hoje, vendo eu que acompanho a trajetória deles há muitos anos, vejo, né, essa sequência e até parece que foi planejado e coerente e fácil, mas foi uma luta por cada parafuso, né, porque é muito difícil viabilizar até mesmo as condições mais básicas, e nesse sentido, então acho que a gente podia entrar na pergunta do João, porque eu acho que tem algo para nós muito interessante e próximo com relação a essas condições de trabalho, né, e da criação de condição de desenvolvimento de trabalho. Fala, João. Eu tinha botado ali no chat. Obrigado, Sara, obrigado, Marcelo. Foi um prazer ouvir vocês e ver o trabalho de vocês. A minha pergunta ela vem trazendo uma perspectiva mais latino-americana. Qual é a realidade e as possibilidades desse tipo de intervenção, vocês sendo da Venezuela e a gente do Brasil, em cidades de países latino-americanos, e se existe alguma frente ou caminho que vocês reconheçam possível para se abrir algum leque de possibilidades aquí, né? É isso. Obrigado, João. Buena pregunta. No hemos tenido la oportunidad, pero sí sabemos que el trabajo es, como decimos, tiene un ADN venezolano, tiene un ADN latino, y sabemos que hay maneras de adaptarlo, ni siquiera adaptarlo, para nosotros encaja perfectamente. Por supuesto que Latinoamérica, yo guiándome por Venezuela, tendríamos que planear un poco con todo el tema de lo que es el vandalismo o de cómo se maneja, pero sí existen espacios donde esto es posible, con un poco de supervisión y planificación. Tenemos compañeros que vivieron allí hasta hace muy poco, otros que viven en Venezuela, y para ellos es un nivel más difícil desde el punto de vista que Marcelo dice en cuanto a qué quiere decir tener una instalación en un espacio público que tal vez no tiene tanta vigilancia como el espacio público que puede ser en Estados Unidos,
pero al mismo tiempo que tienen el respaldo de, desgraciadamente, del sector público aún no está muy claro, pero del sector privado sí hay respaldo, y yo creo que haya respaldo del sector privado no quiere decir que no se puede trabajar en el espacio público. Más bien, hemos visto que ellos han logrado hacer pequeñas intervenciones en espacios de mucha necesidad con resultados realmente maravillosos. Entonces, ¿qué pasa? Que el grado de necesidad también le da una profundidad y una realización y una importancia que nosotros sentimos que puede ser tal vez para nosotros de los pasos siguientes que queremos dar. Ya desde ahora, bueno, desde hace un tiempo estamos pensando en no solamente cómo elevamos el espíritu de un espacio que puede tener ya una estructura, sino cómo ayudamos a estructurar un espacio. Entonces ahí hay otro nivel ya, y lo hemos visto sucediendo en muchas ciudades de Latinoamérica, y como les dije, tenemos compañeros que lo están haciendo en pequeños espacios públicos. Entonces es más difícil el financiamiento, definitivamente, y esa es una piedra grande en el camino, pero sí, con los contactos correctos, yo creo que sí es algo que definitivamente puede suceder, y es muy apreciado por la comunidad. Gracias. A ti por la pergunta. Bom, então, novamente para os alunos, se tiver mais alguma pergunta. A Júlia. Júlia, você quer falar ou quer que eu falo? Não, professora, pode falar. Tá. A Júlia pergunta se no contexto da pandemia hubo muchos cambios en la logística de trabajo en oficina. Y ella pregunta si la pandemia vino para acelerar ciertas cuestiones. Es una pregunta un poco más amplia de lo que estamos pasando. No, excelente, excelente, porque tenemos un caso donde nos ganamos una beca aquí para hacer un Little Free Library, donde nos dieron $10,000 para hacer 3. Y resulta que atacó la pandemia y Little Free Library no se presta para la pandemia, ya que hay que entrar en este espacio de incubación. Y tocar, y agarrar, y mirar, y... Entonces, definitivamente transformamos la instalación en otra cosa. Ahorita está en dibujos todavía, pero es básicamente, tiene el mismo concepto de storytelling, de contar historias como un libro, pero es a través del audio. Y es una instalación donde uno simplemente se sienta y escucha y no tienes que tocar nada. Sí, también tiene los 6 pies de distancia. Bueno, hay ciertas cosas pero lo usamos un poco como para embellecer el diseño con estas nuevas reglas, ¿no? También nos interesó pensar un poco en la pandemia como el reto, pero también tal vez en otro rango de personas que tal vez antes no habíamos considerado, como puede ser alguien que tiene mucha edad y ya no puede leer, o alguien que tiene un impedimento visual, y de alguna manera nos interesa también ese camino, ya que ahora el que tiene un impedimento más y más necesita estar incluido en nuestro diseño, en nuestra ciudad, y esa conciencia creo que es muy importante. Entonces, como bien dice Julia, hay oportunidades en esta crisis que debemos tomar, y bueno, el día de hoy ha sido una de ellas. Quién sabe cuándo hubiéramos podido tener la oportunidad de estar en compañía de ustedes y abrir una sesión así.
Entonces, nosotros hemos sido también profesores en la universidad, ahora llevamos ya casi un año, casi 2 semestres y medio trabajando como ustedes están trabajando ahora, y sí es un reto muy grande y los entendemos completamente. Es muy difícil estar sentado y mirando la computadora por tanto tiempo, pero en todo esto hay regalos. Entonces, hay que tomarlos. Graças, Sara. Fernanda, Marcelo e Pedro, eu queria agradecer, né, aos 3 alunos que trabalham conosco na organização dessas palestras, especialmente, né, já no passado, a Mariana, o Bruno, o Eduardo, hoje a Fernanda, o Marcele e o Pedro Saldanha. Muito obrigada a vocês 3 por criar esse agito para a gente manter, mesmo nesse momento, essa troca, que é uma troca que aproxima de vocês, de certo modo, a prática profissional, sempre que possível, também alternativa e interdisciplinar, e nesse contexto, como disse a Sara, é um presente a gente poder ter esse tipo de troca. Por isso também eu tenho buscado, junto com a professora Yara, aproveitar essas oportunidades de palestras internacionais, porque é algo que nesse momento a gente pode fazer, e a gente espera, quando retomarmos o presencial, que a gente possa seguir na linha de trabalhar com as nossas referências também imediatas e locais, mas eu acho que o trabalho da Sara e do Marcelo, ele é um trabalho que inspira uma força, um desejo de realização, que eu acho que é muito saudável de se observar nesse momento que vocês estão, da formação de vocês, né? E entender que essa questão dos recursos e as condições de prática, elas são criadas por nós mesmos, elas não são, ninguém entrega, ninguém oferece, nunca vem alguém e te diz, olha aqui, está uma oportunidade. Não, vocês que vão buscar criar isso, né? E no contexto do concurso fica essa lição de uma tentativa, de uma formulação de um pensamento que nunca morre, que sempre se transforma, né? Então, eu agradeço muito, muito a Sara e o Marcelo, é um prazer enorme receber vocês institucionalmente, né, aproximá-los dos alunos, principalmente, e também dos colegas. Então, a gente vai publicar o vídeo junto com os links para vocês poderem ouvir os sons com um pouco mais de resolução. Então, acho que a gente pode encerrar a nossa sessão, desejar um bom descanso para todos os alunos que estão fechando esse ciclo de formação, desejar para a Sara e o Marcelo que eles venham logo para o Rio e que a gente invente um projeto para fazer aqui, que a gente monta um grupo e não vai faltar braços, e a gente recolhe os materiais, a gente faz uma instalação juntos. Acho que isso a gente pode pensar como um projeto futuro, quando tudo isso passe, e acho que é algo para a gente inventar e fazer acontecer. Obrigada. Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.